¿Puede un secreto del pasado reescribir el futuro de una familia? En la opulenta mansión de los Montero, un padre ahogado en el éxito, una hija que vive en las sombras y una nueva empleada que ve más allá de lo evidente, están a punto de descubrir que las verdades más profundas no se ven, se sienten. Lo que comienza como una tarde sofocante se convertirá en el catalizador que desenterrará una promesa olvidada y cambiará sus vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y da like al video. Si te gusta esta historia, y deja en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos oyes. Era una tarde sofocante en Monterrey. El aire vibraba de calor, y dentro de la mansión de los Montero, el silencio solo se rompía por el eco lejano del reloj de pared. Sebastián Montero, un empresario de 46 años que había levantado un imperio tecnológico desde cero, cruzó el vestíbulo con paso cansado. Acababa de regresar de un viaje de 3 semanas por Asia donde cerró contratos millonarios. Pero mientras observaba los cuadros, perfectamente alineados en las paredes, y el mármol impecable del suelo, sintió algo que no podía comprar con su fortuna. El batío Valeria, su única hija de 11 años, había nacido con ceguera total desde la muerte de su madre. Vivía rodeada de comodidades, pero también de sombras. Apenas salía de su habitación y se refugiaba en los cuentos sonoros que una misteriosa empleada le grababa en secreto. Sebastián no lo sabía. En su mente creía que darle lo mejor material era suficiente amor. Isabela, su segunda esposa, había asumido el papel de anfitriona, elegante y perfecta, siempre rodeada de perfumes caros y reuniones sociales. Parecía preocuparse, más por mantener la imagen de familia ideal que por el bienestar de la niña. Desde hacía meses, el personal doméstico cambiaba constantemente, incapaz de soportar su carácter autoritario. Pero había una nueva empleada, Elena Sánchez, contratada apenas 6 meses antes, que se mantenía en su puesto contra todo pronóstico. Sebastián subió las escaleras de mármol hacia el segundo piso, dispuesto a sorprender a su hija con su regreso. Sin embargo, al llegar al pasillo, un sonido inesperado lo detuvo. Eran gritos, una voz aguda. La de Isabela resonaba con enojo. «Tienes que dejarla sola, no puede depender de ti para todo». Luego, una voz masculló firme pero temblorosa. Respondió: «Señora, le pido respeto. La niña está asustada, no necesita gritos, necesita comprensión». Sebastián frunció el ceño y se acercó con cautela a la puerta entreabierta del cuarto de Valeria. Lo que vio lo dejó inmóvil. Sua, con su cabello dorado enredado sobre los hombros, estaba acurrucada en la cama abrazando un peluche. Frente a ella, Isabela gesticulaba con furia, mientras una mujer con uniforme azul se interponía entre ambas, su cuerpo sirviendo de escudo. Elena Sánchez, la limpiadora, tenía los ojos oscuros, llenos de determinación. Isabela señaló con el dedo a la empleada. «Tú no tienes derecho a hablarme así, solo eres una limpiadora». Elena respiró hondo, pero no retrocedió. «Soy una mujer, señora, y una niña no merece ser tratada como si fuera un estorbo». Sus palabras atravesaron la habitación con una calma cortante. Valeria temblaba aferrada a la colcha. Sebastián empujó la puerta y entró. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que no necesitó elevarse para imponer silencio. Isabela giró bruscamente fingiendo alivio. «Menos mal que llegas, amor. Esta empleada ha perdido los límites». Elena bajó ligeramente la cabeza, pero su voz fue clara. Solo intentaba proteger a la niña. «Señor Montero». El empresario la observó por primera vez con atención. Había algo en su expresión que lo desarmó, una mezcla de fuerza y ternura que hacía años no veía en nadie. Se acercó a Valeria y le acarició el cabello. «¿Estás bien, mi amor?». La niña asintió sin hablar, pero sus dedos buscaron los de Elena como si fueran su ancla. Ese gesto mínimo perforó algo en el pecho de Sebastián. Desde cuando su hija necesitaba refugiarse en una desconocida, ¿y por qué en los ojos de aquella mujer veía un dolor tan profundo como el suyo? Isabela cruzó los brazos indignada. «Deberías despedirla ahora mismo. Está interfiriendo en la educación de tu hija».
Mata, con la voz contenida, miró a Sebastián directamente. «Señor, puede hacer lo que quiera conmigo, pero si me voy hoy, Valeria se quedará sola. Y usted lo sabe». Sebastián se quedó sin palabras. Aquella frase simple lo golpeó con la fuerza de una verdad incómoda. En ese instante algo cambió. No fue un enfrentamiento más entre su esposa y el personal doméstico. Fue una grieta en su propia negación. Por primera vez en años sintió la necesidad de quedarse, de mirar de verdad lo que ocurría dentro de su propia casa. Elena dio un paso atrás y tomó suavemente la mano de Valeria. «Tranquila, pequeña, todo estará bien». Sebastián la miró sin saber que aquella escena marcaría el inicio del giro más profundo de su vida. Elena Sánchez tenía 34 años y un andar sereno que parecía ordenar el aire a su paso. Venía de San Miguel de Allende, un pueblo de Guanajuato, donde el trabajo honrado valía más que cualquier título, y donde aprendió que la dignidad no se lava con el uniforme. En su mirada había cansancio, sí, pero también un temple que se afila con las pérdidas. Había trabajado en casas ajenas desde los 17, durmiendo a veces en cuartos sin ventana y otras al lado de la cocina, y nunca permitió que la llamaran sirvienta, sin mirar a los ojos para recordar que su nombre era Elena. En el bolsillo guardaba siempre un pequeño rosario de madera, regalo de su abuela, y en el cuello llevaba un colgante sencillo con una inicial que pocos notaban. La mansión de los Montero le parecía fría, demasiado perfecta, como esas vitrinas donde nada se toca por miedo a dejar huellas. Sin embargo, desde que conoció a Valeria, comprendió que su trabajo allí no consistía en sacar brillo a los mármoles, sino en devolverle sonido, olor y textura a una vida que otros insistían en volver de cristal. Isabela cruzó los brazos frente a Elena como quien traza una frontera. El silencio se tensó hasta volverse una cuerda a punto de romperse. «Tú no decides cómo se educa a esta niña», dijo Isabela con una sonrisa afilada, la clase de sonrisa que esconde vergüenza detrás del esmalte. «¿Y gritarle es educarla?», preguntó Elena sin subir la voz, logrando que la pregunta pesara el doble. Isabela dio un paso adelante. El perfume caro dejó en el aire una estela de jardín falso. «No necesito lecciones de una empleada». Elena sostuvo la mirada y con un gesto mínimo se colocó a la altura de Valeria. No encima, no delante, a su lado. «No le doy lecciones, señora. La acompaño. Hay una diferencia». La frase cayó como una moneda verdadera en mesa de apuestas. Valeria, al oírla, dejó escapar un suspiro que no era de miedo, sino de alivio. Isabela lo notó como se nota una grieta en un espejo. «Si vuelves a interponerte», sentenció, «hablaré con recursos humanos para que no te contraten en la portería». Elena apretó el rosario dentro del bolsillo, como quien recuerda que un trabajo se pierde, pero el respeto no. Sebastián no estaba acostumbrado a presenciar ternura que no fuera actuación. En una comida de gala, lo descolocó ver cómo Elena describía con palabras el color del día para que Valeria lo viera con la piel de los brazos. El solena a pájaros chiquitos en la ventana. ¿Lo escuchas? Le extrañó cómo cortaba la fruta en cubos exactos antes de ponerla en el plato. Dejaba que Valeria tocara los bordes para memorizar su ubicación. Lo conmovió oírla nombrar las cosas en orden de izquierda a derecha para que el mundo tuviera un mapa. No, una murala en un rincón de su memoria. Sebastián recordó a Clara narrando los atardeceres como si fueran películas sin pantalla. Recordó su propia promesa de ser un padre paciente y la sintió oxidada por años de aeropuertos. Elena, sin discursos, estaba reparando una promesa que no hizo. El empresario sintió una vergüenza nueva, limpia, esa que te obliga a bajar la vista, no por cobardía, sino por respeto. Y al mismo tiempo, una gratitud inesperada le subió a la garganta como un nudo. Agradecía que alguien hubiese visto a su hija cuando él estaba demasiado ocupado para hacerlo. Cuando Isabela salió del cuarto con la excusa de una llamada, Sebastián se quedó a solas con las dos. «Señora Elena, improviso». Y ella alzó la vista con un gesto de sorpresa humilde. «¿Solo Elena, señor?» Él la sintió. «Gracias por cuidar a Valeria».
Elena negó con suavidad. No la cuido, la acompaño. Ella sabe moverse, solo necesita que el mundo no la empuje. Valeria sonrió como si estuviera frente a una luz tibia. Elena me enseña los olores. El de la canela, el del patio cuando llueve, el del libro nuevo. Sebastián tragó saliva. ¿Cómo aprendiste a hacer todo eso?, le preguntó. Elena se tomó un segundo como quien decide qué verdad es necesaria escuchando. Señor, quien no puede ver necesita que el resto aprendamos a nombrar. Si usted escribe, la niña pinta. Sebastián miró las manos de Elena, pequeñas con una cicatriz antigua en el dorso derecho. ¿Te lastimaste?, preguntó sin pensar. Fue cortando vidrio. Hace años aprendí que las cosas frágiles también cortan. El silencio que siguió no fue incómodo. Parecía más bien un puente recién tendido. «Te quedarás hoy hasta la noche», pidió él, y en su voz no había orden sino petición. «Si a Valeria le viene bien», respondió Elena y la niña apretando su peluche. «Dio baito sí más tord». Cuando Valeria fue a lavarse las manos, la sospecha se instaló en Sebastián con la delicadeza de una brisa que tan sin embargo cambia la dirección de las cortinas. Había algo en la forma en que Elena pronunciaba el nombre de su hija, un respeto amoroso que no nace de un contrato. Había algo en su manera de moverse por la casa, reconociendo rincones que ni el propio dueño recordaba, como si ya los hubiera recorrido con otros pasos. Había, sobre todo, una paciencia que no parecía aprendida en un curso, sino en una pérdida. «Elena», dijo él en voz baja para que Valeria no escuchara, «nos hemos visto antes». Ella dudó un segundo y esa duda valió más que una respuesta larga. «No oficialmente, señor», contestó, y la palabra oficialmente dejó un rastro de preguntas. Él notó el colgante en su cuello, una letra que no alcanzó a leer. «Tu acento no es de aquí», añadió intentando alcanzar con la razón lo que ya intuía el corazón. «De San Miguel», dijo ella. «Allá las cosas se aprenden despacio. A sembrar, a esperar, a no gritarle al cielo cuando no llueve». Sebastián sostuvo la mirada un instante más largo de lo socialmente correcto, y no para invadirla, sino para buscar un hilo que de pronto le pareció unir el pasado con ese presente. «Gracias por hablarme así», murmuró. Y Elena, sin bajar la vista, respondió: «Gracias por escuchar». Cuando Valeria volvió, con las manos húmedas y la sonrisa lavada de miedo, Sebastián supo que la historia de esa mujer no era cualquier historia y que si quería recuperar a su hija, tendría que aprender primero quién era en realidad la persona que acababa de enseñarle a mirar. El día siguiente amaneció con una claridad inusual, como si el sol intentara limpiar los rincones que la noche había llenado de dudas. Sebastián Montero decidió quedarse en casa. Canceló las reuniones de su agenda, algo que en su mundo era casi un sacrilegio. Se justificó diciendo que necesitaba revisar algunos informes, pero en realidad lo único que quería revisar era su propia casa, ese territorio que había delegado durante años a las manos ajenas. Desde su despacho con las persianas medio abiertas observaba el jardín. Allí estaban Valeria y Elena, y el simple cuadro de ambas bastaba para descolocar todo su universo de acero y contratos. Elena guiaba a la niña con una paciencia que no se aprendía en ninguna universidad. «Escucha, Vale», le decía mientras la llevaba hacia una maceta. «Hoy es el tumbiro, es una abeja. Se posa donde hay vida». La niña extendía las manos hasta sentir el borde de la flor. «¿Cómo se llama?» «Es lavanda», respondía Elena dejando que Valeria acercara la nariz. «Huele como los atardeceres cuando el aire se enfría». La pequeña reía, repitiendo las palabras con un deleite que desarmaba a cualquiera. Sebastián los miraba sin ser visto y por primera vez comprendió que la verdadera educación no se trataba de proteger a Valeria del mundo, sino de enseñarle a tocarlo sin miedo. Cuando regresaron al interior, Elena continuó su clase improvisada de sentidos. En la cocina colocó distintas frutas sobre la mesa. «Reconcelas», propuso. Valeria pasó los dedos sobre una manzana, luego sobre una naranja. «Esta es la que huele a sol». Y Elena sonrió. «Exactamente. El sol tiene su olor y su peso. Igual que las personas».
Sebastián apoyó el codo en el marco de la puerta, invisible, sintiendo como algo dentro de él cedía, como una piedra que se agrieta al primer toque de agua. Por la tarde, al entrar en la habitación de Valeria, vio algo que no recordaba haber comprado. Sobre la mesita de noche había una pequeña grabadora de voz. Curioso, presionó el botón play. De los altavoces emergió la voz de Elena, más cálida de lo que jamás la había oído. Había una vez una niña valiente que veía con el corazón. Aunque el mundo le escondía los colores, ella aprendió a pintarlos con su imaginación. La narración seguía describiendo bosques con olores, mares con sonidos, montañas que se sentían con los pies descalzos. Sebastián no pudo evitar sonreír. Cada palabra era una caricia. La historia terminó con una frase que le heló la sangre. La mamá de la niña le enseñó que el amor no se ve. Se escucha en el silencio y se siente en la piel. Sebastián detuvo la grabación. ¿Cómo sabía Elena eso? Esa frase era idéntica a una que Clara, su difunta esposa, solía decirle antes de dormir a Valeria, cuando ella aún era un bebé. Nadie más la conocía, nadie. Se sentó al borde de la cama confundido, sosteniendo la grabadora entre las manos como si fuera una pieza de evidencia en un juicio íntimo. En ese momento, Valeria entró al cuarto, guiada por el sonido de su bastón. «Papi, ¿te gusta mi cuento?», le preguntó con una sonrisa que solo se adivina por la curva de los labios. «¿Lo escribiste tú?», fingió. «No, lo grabó. Elena, para mí, dice que los sueños son como semillas, y si los riegas con palabras, crecen en el corazón». Sebastián la observó con ternura y con una punzada de inquietud. «¿Te habla mucho de mamá?», y preguntó midiendo las palabras. Valeria asintió despacio. «Sí, me dice que mamá cantaba como el viento en las cortinas, y que le gustaban las flores azules, las mismas que Elena planta afuera». Sebastián se quedó sin aire. Nadie en la casa sabía que Clara amaba las flores azules. Ni siquiera Isabela. Aquello era demasiado específico para ser coincidencia. «¿Y te dijo cómo lo sabe?», se preguntó intentando sonar casual. «Dice que conoció a alguien que quiso mucho a mamá», respondió Valeria, «pero no me dice quién». Cuando la niña salió del cuarto, Sebastián siguió mirando el pequeño aparato sobre la mesita. No era solo una grabadora, era un puente entre su presente y un pasado que creía enterrado. Quiso confrontar a Elena de inmediato, pero algo en su interior le pidió paciencia. No se trataba de un secreto que pudiera romperse con una sola pregunta. Se trataba de una verdad que tenía que entenderse con el alma antes que con la razón. Esa noche, mientras cenaban, observó a Elena servir el agua con el mismo cuidado que ponía al hablarle a Valeria. Cada gesto suyo parecía tener una intención invisible. Isabela, en cambio, masticaba rápido sin mirarlas, irritada por esa paz silenciosa que no podía controlar. Sebastián sentía que todo en su casa había cambiado de lugar sin moverse un centímetro. Las voces, los silencios, los afectos. Cuando todos se chiraron, salió al balcón y encendió un cigarrillo. La ciudad se extendía frente a él como una constelación sin estrellas. En el reflejo del cristal vio su propia figura cansada y desconocida. «¿Quién eres?», Elena Sánchez murmuró en voz bollo. No esperaba respuesta, pero el eco de su pregunta pareció viajar hacia la habitación de Valeria, donde la risa de su hija aún flotaba. No sabía que aquella mujer que apenas conocía hacía medio año estaba a punto de darle no solo una explicación, sino un motivo para volver a creer. La noche cayó sobre la mansión con una lentitud densa, casi pesada. El aire olía a perfume caro, mezclado con silencio. Sebastián bajó las escaleras después de haber acostado a Valeria, aún con las palabras de la niña resonando en su cabeza. Isabela lo esperaba en el salón, sentada en el sillón de terciopelo, como si fuera parte del mobiliario. Tenía una copa de vino en la mano y una sonrisa ensayada, esa que utilizaba en las cenas sociales cuando hablaba de su perfecta vida familiar. «Tenemos que hablar», dio Sebastián con un tono que no admitía demora. Isabela cruzó las piernas y lo miró, con ese gesto impaciente, de quien siempre se siente acusada, antes de serlo. «Si vas a hablarme de la empleada, te adelanto que ya tomé una decisión. Mañana se va». Sebastián se quedó de pie.
Inmóvil no va a ninguna parte. El vino se agitó en su copa, manchando el borde del cristal. Perdón, escuchaste bien. Isabela rió con una frialdad que erizó el aire. Te está manipulando, Sebastián. Lo vi muchas veces en mujeres así. Se ganan tu confianza con un poco de lástima, con tenura, y luego te tienen en la palma de la mano. Él la observó sin responder, dejando que el silencio hiciera el trabajo, que las palabras no podían. Esa mujer está usando a Valeria, insistió Isabela. La hace depender de ella. Le llena la cabeza con cuentos para que crea que solo la necesita a ella. Sebastián se acercó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Y qué tienes tú que ofrecerle? ¿Críticas, silencio o el miedo que siente cada vez que te oye entrar en la habitación? Isabela se levantó de golpe. No me hables así delante del servicio. Yo hago lo que puedo. No es fácil criar a una niña así. Esa última palabra, así cayó como una piedra en el pecho de Sebastián. Siga, Isabela. La palabra es ciega y no es una vergüenza pronunciarla. Isabela intentó replicar, pero su voz se quebró. ¿Por qué la defiende tanto? Es una empleada. Sebastián Noash es empleada, respondió él con colmo Elod. Es la única persona en esta casa que trata a Valeria como un ser humano. Por un instante, ambos quedaron frente a frente. Dos extraños compartiendo la misma casa. Dos desconocidos que una vez creyeron en una idea de amor hecha de apariencias y dinero. No entiendo en qué momento empezaste a preferir la compañía de una limpiadora a la de tu esposa, murmuró Isabela con amargura. Tal vez desde que ella me enseñó a mirar lo que tú nunca quisiste ver, respondió él sin levantar la voz. Isabela lo observó con una mezcla de orgullo herido y miedo. En sus ojos se reflejó algo que no había mostrado en años. Inseguridad. No me culpes por no saber ser madre. Susurro tampoco era mi sueño. Sebastián no respondió. Solo la miró, y ese silencio fue más devastador que cualquier grito. Cuando ella se marchó al dormitorio, él se quedó en el salón solo con la copa vacía y la mente llena de ruido. Las palabras de Elena, las risas de Valeria, el tono de Isabela, todo giraba en su cabeza como un carrusel que no sabía detener. Encendió una lámpara y miró alrededor. Los retratos fríos, las flores artificiales, los muebles sin vida. Era su casa, sí, pero no su hogar. Subió las escaleras sin encender las luces. Al pasar frente a la habitación de Valeria, se detuvo. La puerta estaba entreabierta y el sonido de la respiración de la niña llenaba el pasillo. Al lado de la cama, sobre el buró, la grabadora seguía encendida, emitiendo un suave zumbido. Sebastián la tomó con cuidado y escuchó una nueva historia. Había un hombre que vivía rodeado de ruido, tanto que olvidó cómo suena la risa de su hija. Pero un día alguien le recordó que no basta con oír, hay que escuchar. Sebastián apagó la grabadora con las manos temblorosas. Se quedó un momento en la oscuridad, sin moverse, hasta que una lágrima que no esperaba le recorrió la mejilla. No recordaba la última vez que había llorado. Tal vez el día que murió Clara, o tal vez nunca había dejado de hacerlo. Solo que ahora podía sentirlo. Bajó de nuevo al estudio y abrió el viejo álbum de fotos que guardaba en el escritorio. Las imágenes parecían de otra vida. Clara sonriendo en la playa, Valeria con apenas un año jugando con la arena. Te estoy fallando, ¿verdad?, murmuró al retrato de su esposa. Me perdí en lo que creía importante y olvidé mirar lo que tenía delante. Cerró el álbum con suavidad. En el reflejo del vidrio de la ventana, no vio al empresario exitoso que aparecía en las revistas, sino a un hombre cansado de huir de sí mismo. Se sirvió un vaso de agua, la bebió lentamente y se quedó observando cómo una mota de polvo flotaba en el aire, iluminada por la luna. Por primera vez, en muchos años, deseó algo que no podía comprar, la oportunidad de empezar de nuevo. No como millonario, no como padre. El amanecer siguiente trajo una calma engañosa. El canto de los pájaros en el jardín sonaba distinto, como si celebraran un nuevo comienzo. Sebastián se levantó, temprano por primera vez sin el despertador del teléfono, y bajó a la cocina. El aroma del café recién hecho lo guió hasta allí y se sorprendió al ver a Elena preparando el desayuno.
mientras Valeria intentaba cortar pan con una concentración adorable. «Ten cuidado, mi amor», dio Elena. Sosteniendo la Manu, siente el borde del cuchillo. «No lo mires. Tus manos ven mejor que tus ojos». Valeria sonrió. «Como me dijiste ayer, ¿verdad? Las manos también pueden mirar». Sebastián observó en silencio, apoyado en el marco de la puerta. Aquella escena doméstica tan simple y tan viva lo conmovió más que cualquier éxito profesional. Elena reía con la niña, pero había en su risa algo contenido. Una melancolía discreta que la hacía aún más humana. «Buenos días», saludó él. Finalmente Elena se giró un poco sorprendida. «Señor Montero, no lo esperaba tan temprano». Él sonrió. «Sirví en 2 cafés. Decidí trabajar desde aquí. Me hace bien escuchar risas por la mañana». Durante el desayuno, Valeria habló sin parar sobre las flores que habían plantado en el jardín la tarde anterior. «Elena dice que hay flores que solo se abren cuando sienten que alguien las quiere», comentó con entusiasmo. «¿Y cómo saben eso?», le preguntó Sebastián jugando con la taza. «Porque las flores, igual que las personas, necesitan cariño para florecer», respondió Elena con una serenidad que dejó al millonario pensativo. Después del desayuno, Sebastián la ayudó a llevar las cosas al jardín, algo que nunca había hecho antes. Mientras Elena limpiaba una maceta, Valeria revolvía la tierra con los dedos. «Esta es la que huele a lluvia», dijo la niña. «Sí, es albahaca», respondió Elena. «Tu mamá también la usaba para cocinar». Sebastián se detuvo. «¿Qué dirías?» Elena se congeló apenas un instante, pero lo suficiente para que él lo notara. «Perdón, lo leí en un libro sobre hierbas», improvisó con una sonrisa. Sebastián no insistió, pero el eco de la frase se le quedó clavado como una espina. Clara, su esposa, cocinaba con albahaca cada domingo. Nadie más en la casa conocía ese detalle. Masort, cuando Valeria se quedó dormida en el sofá, Sebastián encontró a Elena en el patio trasero, regando las plantas con un cuidado casi ritual. Nunca había visto a alguien tratar así a un jardín. Domento acercándose. Elena lo miró de reojo. Las plantas responden al tono de la voz. Si les habla bonito, crecen más fuertes. Sebastián sonrió con una mezcla de ternura y curiosidad. «Debe ser lo mismo con las personas, ¿no?». Ella asintió. «Sí, pero a veces hay quienes se olvidan de hablar bonito y otras que solo aprenden después de perder algo». El silencio se hizo espeso entre ellos, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Sebastián rompió el hielo. «¿De dónde eres, Elena?». «De Oaxaca», respondió sin dudar. «Vivía con mi madre y mi hermana menor en una casita cerca del río. No teníamos mucho, pero teníamos música. Mi hermana nació ciega y desde entonces la casa siempre estuvo llena de sonidos. Ella tocaba el piano y yo la acompañaba cantando». «¿Sigue tocando?», preguntó él. Elena bajó la mirada. «No, falleció hace 6 años de una infección pulmonar. Era pequeña, pero dejó más luz de la que muchos dejan en una vida entera». Sebastián la miró con respeto. Debió ser muy difícil. Elena sonrió con tristeza. «Fiu, pero también fue una lección. Ella me enseñó a ver sin ojos o a nombrar las cosas con ternura. Por eso entiendo a Valeria. A veces el mundo se olvida de que los ciegos ven distinto». No menos, Sebastián sintió una oleada de empatía que no recordaba. Haber sentido desde hacía años. Quiso decir algo, pero su atención se desvió hacia el brillo que colgaba del cuello de Elena. Un pequeño colgante de plata con una letra grabada. No pudo evitar preguntar: «¿Puedo ver eso?». Elena dudó, llevándose la mano al pecho. «Es solo un recuerdo, Tich». Ella asintió lentamente. Se llamaba Clara. El corazón de Sebastián dio un salto. Clara repitió casi sin voz. «Sí», respondió Elena. Aunque todos le decíamos Clary, le gustaban los girasoles y el olor a lluvia. Sebastián apartó la mirada sintiendo que algo invisible se unía en su mente. Su difunta esposa también se llamaba Clara. Le gustaban los girasoles y su fragancia favorita era precisamente la de la tierra, mojada después de llover. El viento sopló entre los árboles, moviendo las hojas con un sonido suave, casi como un suspiro. Elena guardó el colgante dentro de su blusa y cambió de tema, hablándole sobre las nuevas plantas que Valeria quería sembrar. Pero Sebastián ya no la escuchaba del todo. Su mente giraba en torno a una sola pregunta.
¿Era coincidencia o el pasado acababa de entrar de nuevo por la puerta de su casa? La calma que se había instalado en la casa comenzó a resquebrajarse días después, como si el aire cargara una tensión invisible. Isabela notaba que algo se le escapaba de las manos. Cada risa de Valeria en compañía de Elena era un recordatorio doloroso de su propio fracaso. Aquella niña que antes se escondía de todos, ahora cantaba, tocaba, reía, pero no por ella, sino por una empleada. Desde el ventanal del comedor, Isabela las observaba mientras regaban las plantas. En su rostro había una sonrisa tensa, más parecida al rencor que a la alegría. Esa tarde, cuando Sebastián llegó del despacho, la encontró esperándolo en la sala, con los brazos cruzados y la mirada encendida. «Necesitamos hablar ahora mismo», dijo, sin saludarlo. «¿Sobre qué?» «Sobre Elena. No pienso tolerar que siga metiéndose en nuestra vida». Sebastián la miró cansado de esas batallas domésticas que se repetían como un eco. «No está metiéndose en nada, solo hace su trabajo». Isabela dio un paso al frente. «Ah, sí, y su trabajo incluye reemplazarme como madre». Sebastián la observó sin responder. Isabela elevó el tono. «Cada vez que entro en esa casa, Valeria me ignora. Antes me tenía miedo, ahora me mira como si yo fuera una extraña». «Esa mujer está manipulando a tu hija». «No», interrumpió con calma. «Solo la está tratando con cariño. Algo que tú deberías intentar». Isabela lo abofeteó. No fue un golpe fuerte, pero sí suficiente para romper lo poco que quedaba entre ellos. «No vuelvas a hablarme así, Dodson. Voz temblorosa. No sabes lo que significa vivir con una niña que no te acepta». «¿No la aceptas tú?», respondió él. «Valeria no necesita una madre perfecta, necesita amor sincero. Y eso Isabela no se finge». La mujer se alejó con lágrimas de rabia. Minutos después se escuchó un portazo y el ruido del coche alejándose por el camino de grava. Sebastián se quedó en silencio, mirando hacia la puerta abierta. Sintió alivio y culpa al mismo tiempo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y da like al video. Si te gusta esta historia, y deja en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos oyes. Al día siguiente, mientras Valeria y Elena preparaban galletas en la cocina, Isabela regresó sin avisar. Entró de golpe, dejando caer su bolso sobre la mesa. «¿Qué está pasando aquí?». Valeria se sobresaltó y Elena instintivamente se colocó delante de ella. «Señora Isabela», dijo con voz firme, «la niña está haciendo su tarea de cocina. No hay nada malo en eso». «Claro que lo hay», gritó Isabela. «Estás haciéndola depender de ti. Estás enfermándola con tu exceso de afecto». Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante. «No le hables así a Elena», gritó temblando. Era la primera vez que se enfrentaba a su madrastra. «Ella me ayuda, me enseña. Tú solo me gritas». Isabela se quedó paralizada. Nunca la había oído levantar la voz. «Valeria, no sabes lo que dices». «Sí lo sé, tú no me miras. Solo ves lo que falta en mí». Las palabras de la niña atravesaron la habitación como un rayo. Elena, conteniendo las lágrimas, abrazó a Valeria. «Está bien, pequeña. No llores». Sebastián llegó justo en ese momento, alertado por los gritos. «¿Qué sud de aquí?», preguntó mirando a Isabela. «Nada que no sepas», respondió ella con ironía. «Tu hija acaba de dejar claro quién manda en esta casa». Isabela se marchó, pero antes de salir lanzó una última frase. «No quiero ver a esa mujer aquí mañana». La puerta se cerró con violencia y un silencio espeso cayó sobre todos. Elena apartó suavemente a Valeria. «No te preocupes, mi niña. No pasa nada». Pero su mirada delataba cansancio. Esa noche, cuando Sebastián la encontró en la entrada, Elena tenía la maleta lista. «¿Te vas?», preguntó. «Sí, señor. No quiero causar más problemas». Su esposa tiene razón. «No me corresponde estar aquí. Elena, no puedes irte». «Valeria te necesita», dijo él, intentando mantener la calma. «Y yo también necesito entender qué está pasando». Elena bajó la vista apretando los dedos sobre el asa de la maleta. «No se trata solo de la niña», dijo con voz. «Vaya, hay cosas que usted no sabe sobre su esposa». Sebastián la miró confundido. «¿Sobre Isabela?». Ella negó con la cabeza lentamente. «No sobre su primera esposa.
El tiempo pareció detenerse. Sebastián dio un paso atrás, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué di? Elena lo miró directo a los ojos. Antes de venir aquí la conocía clara. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido del viento. Moviendo las cortinas, Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo la conociste? Balbuceó Elena respirando. No puedo explicarlo aquí. No todavía. Valeria apareció en la escalera abrazando su peluche. —¿Elena, te vas? —preguntó con un hilo de voz. Elena la miró con lágrimas contenidas. —No, pequeña. No, todavía. Sebastián la observó comprendiendo que esa mujer no era quien creía y que el secreto que guardaba estaba a punto de cambiar todo lo que sabía sobre su vida, su matrimonio y su propia hija. La lluvia cayó esa noche como si el cielo también necesitara limpiar una culpa. Elena se quedó de pie en medio del salón, sosteniendo la maleta que ya no parecía tener sentido. Sebastián cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella mirándola en silencio. El tic-tac del reloj llenaba la habitación con una tensión insoportable. —Dijiste que conociste a Clara —rompió él con la voz ronca. —Explícame eso. Elena asintió despacio. —La conocí. Sí, hace muchos años. Mucho antes de que usted y yo cruzáramos caminos, se acercó un poco sin alzar la voz. Yo trabajaba en la casa de sus padres en Oaxaca. Era una muchacha joven, apenas 17 años. Clara era distinta a todos los demás. No me trataba como empleada, me trataba como persona. Me enseñó a leer mejor, me daba libros, me hablaba de cosas que yo creía que no estaban hechas para gente como yo. Sebastián frunció el ceño. —¿Y cómo terminaste aquí en mi casa? Sin decirme nada. Elena tragó saliva. Después de que ustedes se casaron y se mudaron a Monterrey, perdimos el contacto. Yo me fui a cuidar a mi madre enferma, pero un día, hace unos años, recibí una carta. —¿Una carta? —repitió Sebastián con incredulidad. Elena asintió. Era de Clara. Decía que su salud estaba empeorando y que temía no poder acompañar a Valeria mientras crecía. Me pidió algo que me cambió la vida. Si algo me pasa, prométeme que cuidarás de mi hija como si fuera tuya. As long she could been for. Sebastián dio un paso hacia ella con los ojos llenos de asombro. —¿Y tú aceptaste? —¿Cómo no hacerlo? —respondió Elena, la voz quebrada. Ella me dio la dignidad que nadie me había dado antes. Y cuando supe que había muerto, sentí que le debía cumplir esa promesa. Vine a Monterrey. Busqué trabajo en distintas casas hasta que por fin llegué aquí. No fue casualidad. Sebastián se llevó una mano al rostro intentando asimilarlo todo. ¿Me estás diciendo que entraste a esta casa sabiendo quién era yo? Elena asintió sin apartar la mirada. Sí, pero no vine por usted ni por dinero. Vine por ella, por Valeria. Hubo un silencio pesado, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en los ventanales. Sebastián caminó hacia el bar. Sirvió un poco de agua y bebió sin hablar. No sé si enojarme o agradecerche, murmuró finalmente. Durante meses me mentiste. Elena bajó la cabeza. No le mentí, solo callé. No quería que pensara que buscaba compasión o un favor. No vine a remover el pasado, sino a cumplir una promesa. Sebastián la observó con una mezcla de rabia y ternura. La veía temblar, pero en su temblor había más valentía que en muchas de sus decisiones. Clara confiaba en ti, dio en vos, vaya, más de lo que confiaba en mí. Elena levantó la vista sorprendida. Ella lo amaba profundamente, pero también sabía que usted se perdería en el trabajo, en los viajes, en todo lo que creía importante. Por eso me pidió que cuidara lo que más amaba. A Valeria. El silencio los envolvió. Sebastián se sentó en el sofá exhausto. Clara sabía que no era perfecto, dijo mirando al vacío, y aún así me eligió. Pero parece que sabía que un día necesitaría ayuda para volver a mirar. Elena dio un paso hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas. Ella no quería reemplazarla, señor Montero. Solo quería que su hija siguiera rodeada de amor, incluso si ella no estaba. En ese momento, una voz pequeña interrumpió el aire espeso. Elena. Valeria estaba en la escalera descalza con su osito de peluche en brazos. Escuché que hablabas, mamá. Elena se volvió rápidamente intentando sonreír. Ven, mi amor. Estábamos recordándolo.
La niña bajó despacio y se acercó a ellas. ¿Tú la conociste? Elena se arrodilló frente a ella. Sí, vale, la conocí. Era buena, fuerte y te amaba más que a nada. Valeria extendió las manos hasta tocar el rostro de Elena. Entonces tú eres parte de ella, dijo con la inocencia que solo tienen los niños. Sebastián no pudo contenerse más, se acercó. Colocó una mano sobre el hombro de Elena y la otra sobre el de su hija. Gracias, de susurro, con la voz quebrada. Gracias por cuidar de lo que yo olvidé proteger. Elena rompió en llanto, abrazando a Valeria con fuerza. Tu mamá estaría orgullosa de ti, pequeña. Ella siempre decía que el amor no muere, solo cambia de forma. Valeria apoyó su cabeza en el pecho de la mujer. No te vayas nunca, Elena, murmuró. Sebastián cerró los ojos, sintiendo como algo dentro de él se recomponía, como si el pasado y el presente por fin se dieran la mano. La casa, por primera vez en años, parecía tener alma, y aunque aún quedaban verdades por descubrir, en ese instante supo que el secreto que tanto temía no había traído dolor, sino una nueva posibilidad de redención. El amanecer siguiente llegó envuelto en una bruma suave, como si la ciudad quisiera darle a los Montero un respiro después de tantas revelaciones. Sebastián apenas había dormido. Se quedó horas enteras mirando el retrato de Clara sobre el piano, intentando encontrar en ese rostro sereno las respuestas que el tiempo le había negado. En el fondo, sabía que la vida acababa de ponerlo frente a una encrucijada, seguir encerrado en su culpa o atreverse a empezar de nuevo. Aunque fuera tarde, bajó las escaleras y la vio allí, en el jardín, arrodillada junto a las macetas, con las manos hundidas en la tierra húmeda. Elena Sánchez parecía parte del paisaje, como si la casa misma respirara a través de ella. Llevaba el cabello recogido, algunas hebras sueltas le rozaban la frente y el colgante plateado brillaba con la primera luz del día. Sebastián la observó largo rato sin decir nada. Había en ella una paz que contrastaba con el caos que él cargaba dentro. Elena, dijo finalmente, y ella levantó la vista. «Buenos días, señor Montero». «No me llames así», respondió con suavidad. «Después de todo lo que me has contado, ya no tiene sentido esa distancia». Elena sonrió. «La distancia a veces protege, y de que quiero protegerte de mí misma, quizás, o de lo que los demás puedan pensar». Sebastián se acercó un poco más. «No te imaginas lo que has hecho por esta casa desde que llegaste». Valeria volvió a reír, volvió a creer en las cosas simples. «Pero también me devolviste algo que había olvidado, la capacidad de mirar sin miedo». Elena bajó la vista, nerviosa. «Yo solo cumplí una promesa». «Sí», dijo él, «pero en el intento me salvaste a mí también». En ese instante, la puerta del jardín se abrió de golpe. Isabela apareció con gafas oscuras y un aire de desasosiego. «Vine por mis cosas», dio sin rodeos. «No quiero causar una escena». Sebastián la observó en silencio. Sabía que aquella despedida era inevitable. «Isabela, no digas nada», lo interrumpió ella. «Tal vez nunca debí entrar en esta casa. No supe ser madre ni esposa, y no voy a quedarme a ver cómo me reemplazan». Mortal intento, pero Isabela levantó la mano. «No te culpo. Si algo, te envidio. Lograste lo que yo nunca pude, que esta casa vuelva a tener alma». Hubo un silencio largo. Isabela recogió una maleta que había dejado la noche anterior y se detuvo, junto a la escalera. «Solo quiero pedirte una cosa, Sebastián. No cometas el mismo error otra vez. No tengas miedo de querer». Aunque sin mirar atrás se marchó. Cuando la puerta se cerró, el eco de sus pasos quedó flotando en la sala. Elena se giró hacia Sebastián. «Debería irme también. No quiero que su hija confunda las cosas, ni que usted me confunda a mí». Sebastián negó despacio. «Elena, no puedo permitirlo. Sé faz. Esta casa volverá a ser lo que era antes, fría, vacía, muda. Yo no pertenezco a este mundo», dijo ella, con voz temblorosa. «Usted viene de la luz de los reflectores y yo de la sombra de las cocinas». «Te equivocas», replicó él. «Venimos del mismo lugar, del dolor, y los dos sabemos que el amor solo nace cuando alguien tiene el valor de quedarse». Elena lo miró por un instante que pareció eterno. «No llega a esas cosas, señor Montero». «Sebastián», corrigió él. «Llámame Sebastián».
Sebastián, repitió ella casi en un susurro. Yo no te hablo desde la gratitud, dijo él con la voz firme. Te hablo desde la verdad. Tú me hiciste entender que amar no es posesión ni costumbre, es presencia, y yo quiero aprender a estar presente. Elena dio un paso atrás confundida, luchando entre lo que sentía y lo que creía correcto. No me diga eso, murmuró. Podría creerle. Sebastián sonrió con tristeza. Anton Clem. En ese momento, Valeria apareció en la puerta del jardín con el cabello alborotado por el viento. ¿Por qué todos quieren irse? Paz se preguntó con inocencia. Elena se arrodilló y la abrazó con fuerza. Nat, mi niña, a veces solo hay que quedarse quieto para que el corazón decida dónde pertenece. Sebastián se acercó colocando una mano sobre el hombro de ambas. Nos quedaremos, dio en voz baja los tres. No porque el pasado lo diga, sino porque el futuro lo merece. El sol chímido comenzó a filtrarse entre las hojas y por un instante la casa pareció respirar. Elena cerró los ojos por primera vez en mucho tiempo. No sintió culpa, sino esperanza. Sebastián la miró sabiendo que no era el final, sino el principio de algo que no necesitaba nombre. El sol caía con una dulzura inusual aquella tarde. La mansión, que alguna vez había sido una cáscara fría de mármol y silencios, respiraba vida de nuevo. En el jardín, Valeria caminaba descalza sobre el pasto húmedo, guiada por la voz de Elena. Un paso más, mi amor. Ahí está el tallo. Tócalo con cuidado. La niña extendió los dedos y sonrió al sentir la textura rugosa de la planta. Y ese será un girasol. Crece buscando la luz. Igual que tú. Sebastián las observaba desde la terraza con una taza de café. Había pasado apenas una semana desde que Isabela se fue y el ambiente de la casa había cambiado completamente. Los ruidos eran distintos. Risas, pasos ligeros, canciones suaves. Valeria ya no dependía de nadie para moverse. Conocía cada esquina, cada escalón, cada olor. Elena había convertido el miedo en aprendizaje y Sebastián se sentía cada día más pequeño frente a la grandeza silenciosa de esa mujer. Pero el destino generoso, a su manera, aún guardaba un gesto inesperado. Al mediodía, el timbre sonó. Sebastián fue a abrir y se encontró con Isabela de pie, con el rostro cansado y una expresión diferente. Sin enquillen ni orgullo, solo vengo a hablar, dijo bajando la mirada. Si me lo permitiese, Sebastián asintió y la condujo al jardín. Elena, al verla, se tensó ligeramente, pero Valeria corrió hacia ella. Tía Isabela la llamó con naturalidad. Isabela se arrodilló sorprendida por el tono afectuoso. Tía repitió sonriendo. «Así te llama ahora», explicó Elena con calma. «Dice que familia es quien se queda, aunque se equivoque». El aire se llenó de un silencio tierno. Isabela tragó saliva. «Quería pedirte perdón». Valeria dio con la voz rota. «Te quisa, mi manra». Aunque esa manera fue torpe, la niña la abrazó sin dudar. «No pasa nada». A veces las personas aprenden a querer después. Isabela se secó las lágrimas y miró a Elena. «Y a ti, gracias. No sabía cuánto daño podía hacer el miedo hasta que te vi enfrentarlo con amor». Elena negó con la cabeza. «No me agradezcas. Todos aprendemos de alguien. Yo aprendí de tu esposo y de esta niña valiente». Fue entonces cuando Valeria propuso algo con la inocencia que solo tienen los niños. «Podemos plantar juntas». Mamá decía que las flores unen a la gente. Sebastián desde la terraza asintió en silencio. Así las tres mujeres se arrodillaron sobre la tierra. Elena abrió un surco con las manos. Valeria colocó las semillas y Isabela las cubrió suavemente con tierra. Y ahora preguntó. «Ahora hay que regarlas», dijo Valeria, «pero también hablarles bonito para que crezcan». Isabela sonrió. «Entonces hablaré mujo». La escena tenía algo de milagro cotidiano. El sol se filtraba entre las hojas y caía sobre ellas, iluminando la tierra húmeda, donde las manos de 3 generaciones de amor y culpa se entrelazaban. Sebastián sintió que algo dentro de él sanaba definitivamente. Esa noche, durante la cena, la casa parecía otra. Valeria contaba historias mientras Elena servía los platos. Isabela, en lugar de interrumpir, escuchaba y reía. Sebastián observó la escena con una calma que no recordaba haber sentido nunca.
No había lujos, ni compromisos, ni apariencias. Solo una familia improvisada que de alguna manera había encontrado su equilibrio en medio del caos. Después de comer, Valeria insistió en recoger la mesa sola. «Puedo hacerlo», dijo con una sonrisa. Elena la observó emocionada. «Lo sé, mi amor. Solo avísame si necesitas ayuda». La niña se movió con soltura, tanteando los platos con precisión, caminando segura entre las sillas. Sebastián la miró con orgullo, comprendiendo que aquella independencia no era producto de la fortuna, sino del amor paciente que Elena había sembrado día tras día. Cuando Valeria terminó, se sentó entre ellos y apoyó la cabeza en el hombro de Elena. «Hoy fue un buen día», murmuró Sebastián, le acarició el cabello. «Fue el mejor en mucho tiempo». El reloj marcó las 9, pero nadie quería levantarse de la mesa. Afuera, el viento jugaba con las cortinas y el aroma de las flores recién plantadas llenaba la casa. Por primera vez, las paredes no devolvían el eco del vacío, sino el sonido del hogar. Sebastián alzó la vista y vio a Elena reírse suavemente por algo que Valeria había dicho. Su corazón, por años endurecido, se ablandó del todo. Pensó en Clara, en cómo la vida había tenido que romperlo para enseñarle a mirar de nuevo. Entendió, sin necesidad de palabras, que el verdadero lujo no se mide en dinero ni poder, sino en los momentos en que uno se atreve a amar sin miedo. La casa por fin había vuelto a ser un hogar. El mes de junio llegó con el olor a tierra húmeda y girasoles recién brotados. Valeria caminaba por el pasillo con paso firme, sosteniendo una caja decorada con flores secas, cuidadosamente ordenadas. Había frascos pequeños con distintas plantas aromáticas. Era su proyecto para la Feria de Ciencias, el lenguaje de los sentidos. Elena la acompañaba, ayudándola a describir los materiales, mientras Sebastián las observaba desde la puerta, orgulloso. «¿Sabes por qué elegí este tema, papá?», le preguntó la niña sin levantar la cabeza. «Porque tú y Elena me enseñaron que el mundo se puede ver sin ojos». Sebastián sonrió, sintiendo como algo en su pecho se llenaba de una calidez que no recordaba. «Desde la muerte de Clara, tú nos enseñaste a los dos». Sauf respondió acariciándole el cabello. Durante las semanas previas, la casa se había transformado en un pequeño laboratorio lleno de aromas. Elena y Valeria probaban distintas combinaciones: lavanda, albahaca, menta, canela. Cada olor tenía una historia. «La menta para los días felices», decía Elena. «La lavanda para cuando tengas miedo y la canela para recordar». Sebastián participaba en cada experimento riendo cuando Valeria le pedía adivinar el aroma. «Ese es fácil», decía él. «Huele a las mañanas en la cocina». Y Valeria riendo respondía: «Huele a Elena, la noche anterior a la feria mientras todos dormían». Sebastián no podía conciliar el sueño. Caminó hasta el estudio, donde sobre el escritorio encontró una caja pequeña de madera que no había visto antes. Al abrirla, descubrió una carta doblada con delicadeza. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Clara. Sus manos temblaron mientras desplegaba el papel amarillento. «Sebastián, si lees esto es porque la vida siguió su curso, y yo ya no estoy para acompañarte. En él, no quiero que esta carta sea un dios, sino un recordatorio. Nuestra hija necesitará paciencia, ternura y alguien que le enseñe a mirar el mundo con el corazón. Si tú te pierdes, y sé que puedes hacerlo porque te conozco, habrá alguien que te devuelva el camino. He pedido a una persona que cuide lo que más amo cuando yo no pueda hacerlo. No te asustes si un día llega a tu puerta sin que la reconozcas. Solo escucha su voz. Sabrás que viene de mí. El amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Con todo mi amor, Clara». Sebastián se quedó inmóvil con la carta temblando entre sus dedos. La voz de Clara parecía llenar la habitación atravesando el tiempo. Las palabras se encajaban como piezas de un rompecabezas que durante años había intentado armar sin éxito. Elena no había sido una casualidad. Era la promesa cumplida de su esposa, la huella invisible de un amor que no conocía límites. Sintió ganas de llorar, pero en lugar de hacerlo, salió al jardín. La luna iluminaba los girasoles altos y orgullosos, y entre ellos estaba Elena regando en silencio. Elena
La llamó con un hilo de voz. Ella se giró. Sorprendida, ¿pasa algo, Sebastián? Él le tendió la carta. Esto era para ti tanto como para mí. Elena la tomó con manos temblorosas y al leerla una lágrima cayó sin que intentara ocultarla. Ella lo sabía, murmuró. Sabía que un día volveríamos a encontrarnos. Sebastián asintió y sabía que solo tú podrías devolverme a mi hija. Se quedaron allí, frente al jardín que Clara alguna vez soñó lleno de vida. Mirando las flores que crecían hacia el cielo, no había promesas nuevas ni confesiones. Solo la certeza silenciosa de que de algún modo estaban cumpliendo la última voluntad de una mujer que los había unido más allá de la muerte. Al amanecer, Valeria bajó las escaleras, vestida con un uniforme blanco y una sonrisa que deslumbraba. «¿Listos para la feria?» «Más que listos», respondió Sebastián tomando su mochila. «Hoy es el día en que el mundo te escuchará». En el camino a la escuela, el cielo se abría en tonos dorados. Elena, en el asiento trasero junto a Valeria, sostenía los frascos del proyecto con cuidado. Sebastián conducía despacio, observando por el espejo cómo ambas reían. Por primera vez, no sintió que manejaba hacia el futuro. Sin Ludentrugel, la feria fue un éxito. Valeria presentó su experimento con una seguridad que conmovió a todos. El olfato también puede enseñar, explico con voz firme, porque cuando alguien te ama, te deja su olor para que nunca olvides quién eres. Los aplausos llenaron el auditorio y entre ellos, Elena y Sebastián se miraron con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Esa noche, de regreso a casa, Valeria dormía en el asiento abrazando el premio que había ganado. Sebastián la miró por el retrovisor. Luego a Elena. «Clara estaría feliz», dijo él. Elena sonrió mirando la luna que se reflejaba en el cristal. «Lo está», respondió, «porque su promesa ya se cumplió». El tiempo pasó sin pedir permiso. Los girasoles del jardín crecieron altos. FMS mirando siempre hacia la luz, igual que Valeria. Tenía ahora 15 años y una sonrisa serena que recordaba a su madre, pero con una fuerza nueva aprendida de las dos mujeres que la habían criado. La casa de los Montero ya no era una mansión silenciosa, sino un refugio donde la vida sonaba a música de piano, risas después de la cena y al murmullo de conversaciones que duraban hasta la madrugada. Aquella mañana, Sebastián se ajustó el saco frente al espejo. Había envejecido. Sí, pero sus ojos tenían la claridad de alguien que por fin había entendido lo esencial. Desde la planta baja la voz de Valeria lo llamó. «Papi, llegaremos tarde». Bajó las escaleras y la vio hermosa, con su vestido azul, el cabello suelto y una expresión de emoción contenida. «Estás preciosa», dijo él con la voz quebrada. «Hoy es tu día en el auto». Elena iba junto a ellos. Llevaba un vestido sencillo y un chal de lino claro. Miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordaba a la Clara joven que una vez le pidió un favor imposible. «Cuida de mi hija cuando yo no esté». Allí estaba ella cumpliendo esa promesa con cada respiración. El auditorio estaba lleno. Padres, profesores y alumnos se mezclaban entre murmullos y risas. Valeria subió al escenario con paso seguro, guiada por un bastón blanco decorado con cintas de colores. Al llegar al micrófono el silencio fue total. «Hoy no solo terminó la escuela», Chenzo con voz claro. «También cerró un ciclo de miedos». Miró al público sin verlos, pero lo sintió. «He aprendido que no hay oscuridad cuando alguien te enseña a confiar. Mi mamá me dio la vida. Mi papá me enseñó a creer en ella y Elena. Elena me enseñó a verla con el corazón». La gente aplaudió conmovida. Sebastián intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Isabela, sentada a su lado, le tocó el brazo con un gesto sincero. «Lo lograste», le dio en voz. «Vaya», el Negu, sonriendo. «Lo logramos». Elena, desde la primera fila, lloraba sin hacer ruido. Sentía que la vida le había devuelto todo lo que una vez le quitó. El amor, el propósito, la fe. Valeria continuó su discurso. «A veces creemos que la familia se elige por sangre, pero la mía se formó con promesas, paciencia y amor. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por quedarte». «Elena». El auditorio estalló en aplausos. Sebastián se puso de pie y la abrazó cuando bajó del escenario.
Tu mamá estaría orgullosa, murmuró. ¿Y tú también, papá?, respondió ella riendo entre lágrimas. Esa noche celebraron en el jardín bajo las luces colgantes. Isabela, ahora viviendo en su propio departamento, legaba a menudo. Había aprendido a ser parte sin necesidad de pertenecer del todo. Las plantas están hermosas, comentó mientras ayudaba a Elena a servir el postre. Es cosa de hablarles bonito, respondió ella, y de no marcharse cuando más te necesitan. Valeria tocó el piano, una melodía que había compuesto ella misma. Cada nota parecía contener fragmentos de las tres mujeres que moldearon su destino. Sebastián la escuchó con el alma abierta. Cuando terminó, la niña, ahora joven mujer, se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por enseñarme a no tener miedo. Gracias a ti por recordarme cómo se ama, respondió él. El viento se levantó suavemente, moviendo los girasoles que bordeaban el jardín. Elena los miró y sonrió. Sebastián la observó desde la distancia y por primera vez no sintió el peso del pasado. Comprendió que Clara no se había ido. Seguía allí en cada gesto de bondad, en cada risa de su hija, en cada mirada de Elena. Se acercó a ella y dijo despacio: «Nunca imaginé que un día volvería a tener una familia». «Gracias por devolverme eso». Elena lo miró con ternura. «No te lo devolví, Sebastián, solo te recordé dónde estaba». La noche avanzó entre risas y música. Cuando todos se echiraron, Sebastián y Elena se quedaron solos en el balcón mirando el jardín. Las flores brillaban bajo la luz de la luna y el aire olía a albahaca y esperanza. «¿Sabe qué pienso?» preguntó él. Elena lo miró. «Que las personas más importantes no llegan con ruido. Entran en silencio como tú y cambian todo sin pedir permiso». Elena sonrió. «El amor no grita». Sebastián solo se queda. Él asintió. Abajo los girasoles se mecían suavemente. En el fondo de su alma, Sebastián supo que había vuelto a casa.